Invito a abrir su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14. Le puse como título El regalo rechazado. ¿Se acuerdan cómo Esteban finalizó el jueves con la primera parte de este capítulo 10 de Romanos, del 1 al 13? Y como él dio esta enseñanza y la ilustró al final un poco lo que iba a venir y de qué se trataba estos 3 capítulos, más que nada la segunda parte, el 9, el 10 y el 11 de Romanos, acerca del pueblo de Israel y cómo Dios obró y cómo Dios llevó o lleva a este pueblo para que acuda a Él, ¿no? ¿Qué le parece si leemos estos versículos y luego vamos a ir desarrollando lo que aquí dice? Dice el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Como le decía en un principio, en el capítulo 9, 10 y 11, Pablo enfoca su mirada sobre Israel. Por eso, como venimos enseñando, es importante ver el texto que estamos leyendo en todo su contexto, para llegar a tener un comprendimiento lo más preciso posible de lo que Pablo nos está diciendo, de lo que Dios nos está enseñando en estos pasajes, en estos versículos. Yo le explicaba al principio el título de este mensaje, tenía que ver cómo había finalizado Esteban el jueves en su predicación, ¿no? Él concluía la prédica del jueves con el ejemplo de Emma y de Sofía, de sus 2 hijas, ¿no? Emma, su hija mayor, recibiendo un regalo de parte del padre que no le gustaba. Cuando lo vio, no le gustó, no lo quiso, lo menospreció. Y el padre decidió agarrar ese regalo y dárselo a su hija menor, a Sofía, que hasta ahí no esperaba ningún regalo, porque ese regalo que el padre tenía era para Emma. Pero como Emma lo rechazó, como Emma lo menospreció, Sofía lo recibió. Y no solo que lo recibió, sino que fue con gran alegría, con gran gozo, porque era algo que ella no esperaba, que lo recibió por gracia. Y cuando Emma vio lo que había sucedido, se puso celosa y quiso el regalo que ahora tenía Sofía y que antes había rechazado. Esta es una ilustración que yo pensaba, en muchos hogares pasa esta situación, ¿no? Pero qué gráfico que es para ver lo que nos relata Pablo en estos versículos. Cómo el pueblo exclusivo, el pueblo que Dios escogió desde un principio, el pueblo que le pertenecía a Él y del cual Pablo también era parte, ¿no? Vemos en el versículo 1 de este capítulo 10 cómo Pablo sufría por su pueblo, sufría por aquellos parientes que aún no conocían a Cristo,
parientes que le habían rechazado. Y él no es que no le importaba, al contrario. Vemos en el capítulo 9 cómo él expone su dolor y cómo él quisiera ser maldito para que sus parientes conocieran a Cristo. Y oraba por sus parientes para que todos fueran salvos. Ciertamente el anhelo del corazón de Pablo era la salvación de este pueblo. Pablo deseaba y por eso oraba por todos ellos. Y porque los amaba, Pablo les decía la verdad. Porque los amaba, Pablo le enseñaba cuál era su verdadera condición delante de Dios, hermano. En estos versículos vamos a ver la responsabilidad de esta nación, de este pueblo, por rechazar al Mesías. Por lo cual son condenados, hermano. A pesar de tener todos los privilegios de parte de Dios, al no creer en Jesús, al rechazar a Jesús como el Salvador, como el Mesías, no pueden alcanzar la salvación. Y Pablo acá va a mostrar la condición de estos que rechazaron al Salvador. Pero también va a mostrar la esperanza de aquellos que todavía van a alcanzar esta salvación tan grande. Aquellos que Dios ha escogido para que sean salvos. Hermanos, a través de este libro de Romanos, ¿cuántas cosas hemos aprendido acerca del Evangelio? Acerca de nuestra justificación, que es solamente por fe. Acerca de la obra de santificación que Dios hace en nuestra vida. Podemos ver que Dios hace todo para la salvación. Es Dios el que hace todas las cosas, hermano. El hombre no tiene parte. Dios es el que obra en todas las cosas para la salvación. Y a la vez Él es soberano. Hemos visto en pasajes anteriores cómo Dios escoge, elige a aquel que salva. Todo lo concerniente a la salvación es una obra completa de Dios. Pero esto no quita que cada pecador es responsable por su condenación. Y esto lo vamos a ver en estos versículos, hermano. Esto no escapa que el pecador no tenga nada que ver, no. Todo tiene que ver Dios en su salvación, pero todo tiene que ver el pecador en su condenación, hermano. Y esto es importante que lo podamos entender. Y para comenzar a desglosar a partir del del versículo 14, es necesario que leamos el versículo 13. Porque el versículo 13, donde concluyó nuestro hermano Esteban, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces arranca: ¿cómo pues invocarán? En aquel en el cual no han creído. Nuestro hermano Esteban, el jueves pasado, explicó claramente lo que significa confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Qué importante es poder tener bien en claro esto, hermano. Durante mucho tiempo no lo hemos comprendido. Y yo sé que hay muchos cristianos que no entienden este pasaje. Y muchas veces se creen que es con recitar una oración o con una fórmula de decir: yo recibo a Jesús en mi corazón y ya está. No, esto es algo mucho más profundo. Como Esteban lo predicaba el jueves, hermano. Es estar dispuesto a morir, como le dijo Jesús a sus discípulos, a tomar la cruz cada día para seguirle. Realmente que Jesús sea el Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso, dice Pablo acá: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, el que realmente Jesús es su Señor, será salvo. Yo no quiero de vuelta volver atrás, porque el jueves fue muy claro, Esteban.
con la importancia de esta palabra, qué significaba que Jesús fuera el Señor en ese tiempo. Hoy la palabra Señor es una palabra desvirtuada. A cualquiera que encontramos por la calle, Señor, ¿me puede decir la hora? A cualquiera le decimos Señor. Pero en ese tiempo el Señor era el amo, era la máxima autoridad, era aquel el que tenía el total control sobre la vida. Por eso Señor se le decía al rey. Señor se le decía a Dios. Señor era aquel que estaba por sobre todas las cosas. Y aquel que proclamaba, que confesaba que Jesús era el Señor, era porque despreciaba su vida, como dijo Esteban. Y Jesús era lo más importante. Su vida se ponía en juego a partir de ese momento. Y comienza con este versículo 14, Pablo a decir, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo comienza explicando a partir de este versículo 14 y en forma progresiva el rechazo de la nación de Israel al Evangelio. Vamos a ver cómo este pueblo no tiene excusa por no haber invocado el nombre del Señor. Pero si prestamos atención en estos dos versículos, vamos a ver que Pablo hace el recorrido inverso, ¿no? Porque estos dos versículos forman una cadena, como que eslabón por eslabón se va encadenando todo lo que tiene que ver con la conversión, ¿no? Pero vemos que Pablo empieza en sentido inverso. Empieza diciendo, pues, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿No? Como que ya habían escuchado. Y acá nos podemos ver claramente que Pablo estaba refiriéndose justamente al pueblo de Israel. Este mensaje era para el pueblo de Israel. Estaba hablando de ellos, hermano. Si prestamos atención a estos dos versículos, podemos ver claramente que Pablo se está refiriendo a este pueblo. Por más que no nos nombre, y que nos nombre al final en los últimos dos versículos, por lo que viene anteriormente, y por cómo se refiere, está hablando de este pueblo. Ellos habían recibido a los mensajeros, hermano. Los profetas ya habían profetizado de aquel Mesías que iba a venir. Ya habían hablado de Jesucristo. Y ellos no habían creído a este anuncio, hermano. Vemos que después Jesús, este mensajero que vino anunciando las buenas nuevas de salvación, también fue rechazado por ellos. Y todos los mensajeros que vinieron después predicando el Evangelio también fueron rechazados por este pueblo. Vemos que acá Pablo, como le decía, va hilvanando esta cadena de la conversión, eslabón por eslabón. El invocar requiere primero creer. Para creer tengo que oír. Para oír me tienen que predicar. Y para que me prediquen debe haber un enviado, debe haber un mensajero, alguien que traiga ese mensaje que yo tengo que recibir, alguien que traiga esa buena noticia. Y esta es la secuencia en la cual se produce la conversión, hermano. El mensajero trae el mensaje, lo expone, yo lo escucho, lo creo e invoco el nombre del Señor. No puedo invocar el nombre del Señor si no he creído. No puedo creer si no he escuchado el mensaje. No puedo escuchar el mensaje si no hay alguien que los ponga. Y no hay nadie que los ponga si no hay un mensajero que viene a traer ese mensaje.
Pablo termina el recorrido de la salvación al principio de su relato, para mostrar que no fracasó la palabra, que no fracasó el mensaje, que no fue que falló el mensajero, sino que el pueblo fue un pueblo incrédulo, un pueblo que rechazó a Dios. Por eso el versículo 21 le llama pueblo rebelde y contradictor. No falló ni el mensaje ni el mensajero, sino que el pueblo fue el que rechazó a Dios. En el versículo 15, que ya hemos leído, Pablo cita el texto que está en Isaías 52:7, que habla acerca del mensajero, que habla acerca de aquel que lleva la buena noticia, hermano. Israel, un pueblo rebelde, como dice la palabra, un pueblo de dura cerviz, un pueblo contradictor, un pueblo que muchas veces les dio la espalda a Dios. A causa de su pecado, de su rebeldía, muchas veces era llevado cautivo, hermano. Eran exiliados, por ejemplo, por los asirios, por los babilónicos. Pero un día llegaba un mensajero que le anunciaba la gran noticia de que podían regresar a su tierra, de que el favor de Dios todavía estaba con ellos, que este Dios poderoso todavía seguía siendo su Dios, que todavía seguía reinando. Y estos que recibían la noticia desbordaban de alegría, hermano. Había gozo en su corazón por eso que estaban escuchando, por este mensajero que traía estas buenas noticias. El gozo era producido por el contenido del mensaje. Y ellos lo recibían, lo oían y lo creían. Y por eso el profeta Isaías dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, hermano. Esos pies polvorientos que venían, vaya a saber de cuántos miles de kilómetros. Pero la noticia que traían era preciosa. La noticia que traía era gloriosa. Por eso decía el profeta: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que dicen: Dios, el favor de Dios está con ustedes. Han alcanzado su perdón, han alcanzado su misericordia, su gracia. Israel tuvo desde el principio profetas que les hablaron del plan redentor de Dios hacia ellos. Isaías 53, hermano, es una clara muestra de lo que Dios le venía anunciando acerca de Jesucristo, acerca del Mesías. Claramente podemos ver a Jesús en ese pasaje, pero este pueblo no lo pudo ver. Este pueblo no lo pudo entender. El versículo 16 dice: mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así comienza el capítulo 53 de Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hermano, la mayoría de los judíos, la gran parte, no aceptaron el Evangelio. Despreciaron a Salvador. El mensaje fue correcto. Los mensajeros lo dieron con exactitud. Pero este pueblo no creyó. Este pueblo creyó que podían alcanzar la justicia de Dios por medio de sus obras. Creían que la ley les iba a salvar. Pusieron la confianza en sí mismos, en sus propios esfuerzos, en sus propios medios, y rechazaron la gracia de Dios. Rechazaron al Salvador. Se creían autosuficientes.
Por eso rechazaron a Cristo. No pudieron ver al Salvador. El versículo 17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Acá Pablo está afirmando lo que ya dijo en los versículos 14 y 15. La fe salvadora viene al oír el Evangelio, al oír la palabra de Dios. El mismo Jesús nos enseñó la importancia de oír sus palabras, la importancia de escuchar su voz. Muchas veces en los evangelios podemos ver que Jesús, luego de enseñar, decía: el que tiene oídos para oír, oiga, escuche, reciba, crea lo que yo le estoy enseñando. Muchas veces tenemos oídos para oír, tenemos una buena audición, no es que tenemos que ir al otorrinolaringólogo para que nos destape o nos saque algún tapón de cera, no, a veces escuchamos bien, pero no oímos lo que Jesús nos enseña, no oímos su palabra, no creemos. ¿Se acuerdan de Marta y de María, las hermanas de Lázaro? Lucas nos relata acerca de este hecho, cuando Jesús, pasando por ese lugar, fue a visitar a Marta y a María, ¿no? Y el relato nos cuenta que entró en esa casa, Marta le recibió, y María fue la que se sentó a los pies de Jesús y comenzó a escuchar. Dice el versículo 39 del capítulo 18 de Lucas, que María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y Marta estaba ocupada. Marta estaba afanada en muchos quehaceres, haciendo un montón de cosas. Y María se quedó en los pies de Jesús, escuchando. Y Marta después fue como a increpar a Jesús, diciendo: pero no tenés cuidado de que mi hermana me deja servir sola, dile que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermano, déjeme graficar esta escena, esto que pasó en la casa de Marta y de María, esta situación con el mensaje no oído por Israel. Vemos que Marta fue aquella que le abrió la puerta a Jesús, aquella que tuvo a Jesús al lado, lo tuvo cerca, igual que lo tuvo en ese momento María, pero nunca oyó el mensaje de Jesús. Nunca oyó las palabras de Jesús. Nunca dispuso su corazón para escuchar lo que Jesús tenía para decirle. Y esto pasó con el pueblo de Israel, hermano. El pueblo de Israel tuvo a Jesús cerca, tuvo al mensajero al lado, pero nunca lo pudo ver, nunca pudo oír su mensaje. Le rechazó, hermano. Le dio la espalda. Nunca oyó, nunca creyó. Somos salvos, hermanos, como hemos visto en capítulos anteriores, por la fe. Solamente por la fe hay salvación, hermano. No es por lo que podamos hacer, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Y la fe viene al escuchar su palabra, al escuchar la palabra de Dios, al escuchar las palabras de Cristo, al escuchar el evangelio de salvación. La fe viene por el oír. Y este pueblo rehusó oír a Dios. Por eso en el versículo 18, Pablo dice: pero digo, ¿no han oído? ¿No han oído?, se pregunta Pablo.
¿Acaso no ha habido mensajeros que le han hablado acerca de la salvación? ¿Que le han hablado acerca del Mesías? ¿Que le han hablado acerca del reino de Dios? ¿Acaso no hubo? ¿No han oído? Dice. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pablo cita acá el Salmo 19. Y no es casual que existe este salmo. Es un salmo que habla de la ley, hermano. Es un salmo que habla de la palabra de Dios. Pero si vemos los primeros versículos, nos muestra cómo Dios se revela a través de su creación al hombre. Los primeros 6 versículos de este Salmo 19 nos enseña cómo Dios, a través de su creación, muestra su poder, muestra su grandeza. Así como vimos en el primer capítulo de Romanos, ¿no? Que nadie podía decir que Dios no existe, porque la creación revela quién es Dios. La creación revela que existe un Dios, creador de todo lo que vemos. Y luego en la segunda parte de este salmo, habla acerca de la ley de Dios. Habla acerca de la palabra de Dios. Y cómo Dios ha revelado su ley a su pueblo. Cómo Dios ha revelado su voluntad a través de la ley a su pueblo. Pablo nos está hablando y nos está diciendo que Dios siempre se ha dado a conocer. Y a su pueblo, hermano, Dios siempre le ha dado su palabra. Este pueblo no puede decir que Dios no se le ha revelado. No puede decir, a mí Dios nunca me dijo. Yo nunca me enteré. No puede decir que el Evangelio de Cristo no les ha sido expuesto. Vemos cómo tanto Jesús, el primer enviado, el gran enviado, del que habla Isaías, esos hermosos pies de aquel que anuncia la paz. Y cuántos discípulos, después de Jesús, siguieron anunciando el Evangelio de Cristo. Hechos 17:5 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Estaban buscando a Pablo y a Silas, que habían ido a Tesalónica a predicar el Evangelio. Pero no hallándolos, dice, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Fíjense si no escuchaban el Evangelio. Fíjense si no recibían el Evangelio. Cómo estos cristianos, hermanos, predicaban el Evangelio, donde su cabeza estaba en juego. Los fueron a buscar a Pablo y a Silas en ese lugar, porque los querían llevar presos. Querían que comparezcan ante la justicia. Y como no lo encontraron, lo llevaron a Jasón, que era el dueño de la casa, que era un recién convertido. Pero este hombre no negó su fe. Esto lo podemos llevar al principio, hermano. ¿Sabe por qué no se negó su fe? Porque había creído en Jesucristo como su Salvador, como su Señor. No había hecho una oración que salió solamente de sus labios, sino que había creído de todo corazón que Jesucristo era el Señor. Y por eso, delante de cualquiera, aunque estuviera en juego su vida, podía decir: Jesús es el Rey. Podía decir: Jesús es el Señor. Pero los judíos, el pueblo escogido de Dios, el pueblo exclusivo que Dios había llamado, les rechazaban, hermano. Versículos 19 y 20 que hemos leído dice: también digo,
¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Hermanos, acá está centrado el título del mensaje. El regalo rechazado. Este regalo de parte de Dios para sus escogidos, para aquellos que creen en Él. Y este pueblo que de un principio Dios le dio la ley, Dios le dio los profetas, Dios les dio tantas cosas que ellos podían disfrutar, que ellos podían palpar. Pero vemos que de un principio Moisés, esto está en el libro de Deuteronomio 32:21, les dijo, también digo, no ha conocido esto Israel, dice. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Ya estaban los gentiles acá. Ya estaban estos hombres y mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel, que todavía no formaban un pueblo. Este pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré a ira. Esto nos muestra que el rechazo de Israel no era por ignorancia, no era porque no tenía conocimiento, sino porque no había creído el mensaje, porque no quería obedecer a Dios. Y Dios permitió que otros, que no eran su pueblo, que no habían recibido los privilegios de Israel, como Pablo nombra en el capítulo 9, versículo 4, que este pueblo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Fíjense cuántos privilegios, cuántas bendiciones recibidas de parte de Dios por este pueblo. Una posición privilegiada. Pero ahora Dios dice, voy a desviar mi mirada. Y esa bendición, esa posición privilegiada que solamente parecía que ellos tenían, ahora iban a pertenecer a otra gente, a otro pueblo. Y ahí aparecemos nosotros, hermanos, los gentiles, aquellos que no pertenecían a este pueblo de Israel, pero sí que estaban en el plan redentor de Dios. Porque por más que Dios lo planeó de esta manera, no es que esto salió de casualidad, sino que siempre estuvo en el plan de Dios. Dios le mostró a Israel que por rechazarle a Él alcanzó a los gentiles, aquellos que no eran pueblo. Y fíjense lo que dice Isaías, aquellos que no me buscaban. Me manifesté a aquellos que no me buscaban como ustedes, que no querían ni conocían mi ley, ni preguntaban por mí, dice. A esos me manifesté para mostrarle que la salvación es por gracia, que la salvación es por fe, que la salvación no es por lo que vos puedas hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esta posición privilegiada ahora fue concedida a otros que no pertenecían a este pueblo y que eran menospreciados por Israel. Hermano, el judío se sentía el más importante porque era el pueblo de Dios. Y a los otros que no pertenecían a ese pueblo, que no pertenecían a ellos, los despreciaban, los menospreciaban, como que eran de una categoría inferior, como que Dios nada tenía que ver con ellos. Y esto estaba arraigado en ellos. Por eso cuando hemos compartido el capítulo 10 de Hechos y vemos
al apóstol Pedro yendo a predicar a la casa de Cornelio, vemos cómo le costó al apóstol, cómo Dios tuvo que, en visión, hacer descender un lienzo y que él viera esa visión, y cómo le tuvo que enseñar y mostrarle que lo que a él limpió no le llama inmundo, y todo lo que Dios tuvo que trabajar en el corazón de Pedro para que entendiese que también aquellos que no eran pueblo habían recibido la gracia de Dios, el favor de Dios, que no era solamente para ellos, pero era algo que estaba arraigado, mismo hasta aquellos que se habían convertido, hermano, como el apóstol Pedro. Versículo 13 del libro de los Hechos, capítulo 46, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Acá se está dirigiendo a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. El pueblo Israel, el pueblo en su gran mayoría, desechó a Cristo, hermano. Desechó la palabra de Dios. Hubo muchos que creyeron, muchos que creyeron. Vemos en la primera predicación de Pedro, se convirtieron 3.000 hombres, después se convirtieron 5.000. Todos los primeros convertidos eran judíos. Los discípulos de Jesús eran judíos. Pablo era judío. Vemos muchos que creyeron, pero muchos otros que también eran parte del pueblo de Israel. Por eso es importante el pasaje que vimos anteriormente, que no todos los descendientes de Israel son israelitas. No todos los que son de sangre israelita son escogidos por Dios. El versículo 20 dice: e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahí es que estamos nosotros, hermanos. Nosotros no queríamos saber nada con Dios. Éramos enemigos de Él. Y Dios se nos reveló a través de ¿qué? Del Evangelio. No teníamos posibilidad alguna, hermano. No estábamos para nada cerca. Nada podíamos hacer. Pero por medio del Evangelio, la gracia de Dios alcanzó nuestra vida. Y acá nos enseña nuevamente que la salvación proviene exclusivamente de Dios, hermano. Y que no hay mérito alguno en el hombre. Ya hemos visto muchos pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos habla de la soberanía de Dios en la salvación. Que nos habla de este gran plan redentor de Dios hacia sus escogidos. Que nos habla que es Él el que transforma el corazón de piedra en el corazón de carne. Es Él el que pone un espíritu nuevo en nosotros. Es la obra de gracia de Dios en favor del pecador, hermano. Y el versículo 21 dice: pero acerca de Israel, dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Vemos que Dios muestra su gracia para este pueblo. Todo el día, dice, extendí mis manos, todo el día. No ante un pueblo que me deseaba, un pueblo que buscaba de mí, sino un pueblo rebelde y contradictor. Israel no podía excusarse ante Dios, hermano. No podía decir: yo no tengo la culpa. Al contrario, era culpable de todas sus transgresiones. Muchos rechazaron a Jesús. Pero sabe que esto no significa que Dios todavía no siga extendiendo su mano hacia ellos, hermano. Que todavía Dios no les alcance con su gracia. Hay un remanente de este pueblo que será salvo. Aquellos que Dios ha escogido van a ser salvos, porque Dios ya lo ha previsto de esa manera. Esto lo vamos a ver con una mayor profundidad en los capítulos 10 y 11. Pero Dios no se olvidó de su pueblo. Hay judíos totalmente que van a ser convertidos al Evangelio,
que van a alcanzar la salvación por medio de Jesucristo, por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios es el que escoge para salvación. Y sabe que Él también escogió el método para salvar a los perdidos, que es la predicación del Evangelio, hermano. No hay otro método, no hay otra manera. Vemos que Dios en visión a Pedro y en visión a Cornelio les mostró qué tenía que suceder. Y el ángel se le presentó a Cornelio y se le presentó a Pedro. ¿No le podía haber predicado el ángel? No, hermano, porque el ángel no era el encargado de llevar el mensaje del Evangelio. No era encargado de anunciar las buenas nuevas de salvación. Por eso Dios encargó esa tarea a nosotros, hermano. Vimos hasta aquí lo que Pablo nos enseña acerca del pueblo de Israel, acerca del rechazo, acerca de aquellos que no recibieron, que no creyeron en Jesús como su Salvador. Pero esto no quita nuestra responsabilidad y no significa que en este texto no haya aplicaciones para nuestra vida hoy, hermano. Hemos visto en el versículo 14 y 15 el camino de la conversión. Y como hemos dicho, todo lo hace Dios. Pero hay una tarea que Dios ha destinado para sus escogidos, que ha destinado para aquellos que le pertenecen a Él. Y es la predicación del Evangelio. Jesús, antes de ascender a los cielos, luego de haber sido resucitado, dejó la gran comisión a sus discípulos. ¿Y cuál era esa gran tarea que Jesús le encomendaba? Predicar el Evangelio. Marcos 16:15 les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, nosotros como discípulos de Jesucristo tenemos esta gran responsabilidad, esta tarea, este mandato que Jesús nos dejó de predicar el Evangelio, de llevar esta preciosa semilla a todo lugar, a toda criatura, dice. Hay algunos que viajan y van a lugares lejanos, pero no hace falta. Algunos tienen un llamado, otros tienen otro. Pero acá le está hablando a todos aquellos que han creído en Él, a todos aquellos que conocen quién es Jesús, que tienen esta responsabilidad de predicarle de Cristo a otros. Pero no de predicar cualquier mensaje, sino el mandato de Jesús es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. No podemos predicar lo que nosotros tenemos ganas de predicar, o acomodar el Evangelio a lo que a nosotros nos parece. Tristemente hoy, en muchos lugares pasa eso. En lugar de predicar la palabra de Dios, en lugar de predicar el Evangelio, se entretiene a la gente. O se busca que la gente se sienta cómoda, que la gente escuche lo que tiene ganas de escuchar. Dios te va a dar esto. Dios puede transformar esto en tu hogar, en tu economía, en tu salud. Se les habla de muchas cosas donde a la gente le cae bien, pero no se lo confronta con su pecado. No se le predica acerca del reino de Dios, acerca del Evangelio, sino se busca que ellos se sientan cómodos. Cuanto más son, mejor. Pero esto no es lo que Jesús nos mandó, hermano. Esto no es predicar la palabra. Esto no es extender su reino. Primera de Corintios 1:21, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto: pues saquen la sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, esta es nuestra tarea, nuestra responsabilidad, predicar el Evangelio de Jesucristo. Dios nos manda anunciar su mensaje, no nuestro mensaje. Muchos se paran en un púlpito o en un lugar y anuncian lo que ellos quieren decir. Pero eso no salva a nadie, hermano. Eso no produce nada en la vida de la persona. Lo único que tiene poder para regenerar un corazón es el Evangelio de Jesucristo. Es la palabra de Dios. Por eso dice que para este Cristo crucificado, la predicación de este Cristo crucificado, para los judíos es tropezadero. Para los gentiles es una locura. ¿Cuántas veces usted le ha predicado a un familiar, a un vecino, y te tratan de loco por lo que le estás predicando? Más para los llamados, aquellos que Dios escogió desde un principio, aquellos que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, por aquellos que Dios se hizo hombre y vino a esta tierra y vivió la vida que no podíamos vivir y murió en esa cruz maldita cargando todos nuestros pecados, algo que nosotros no podíamos hacer. Para ellos el Evangelio es poder de Dios para salvación, hermano. Y Dios nos manda a predicar este mensaje. El mensaje que Dios nos da no puede ser cambiado. Debemos predicar a Cristo y a este crucificado. Por eso el mismo apóstol, en la misma carta a los Corintios, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabidurías, sino que fui con la predicación del Evangelio. Hermano, el poder no está en el mensajero. El poder está en el mensaje. Por eso es importante tener claro cuál es el mensaje que estamos predicando. ¿Estoy predicando el Evangelio de Jesucristo? ¿Estoy confrontando al pecador con su pecado? ¿Estoy predicando la buena noticia? Lucas 10:16 nos muestra cuando Jesús envió a los 70 a predicar. Jesús le dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hermano, el que nosotros, cuando predicamos el Evangelio, aquel que escucha y recibe el Evangelio, la gloria es para nuestro Dios. Aquel que rechaza el Evangelio, no nos está rechazando a nosotros, está rechazando a Cristo y está rechazando a Dios. El rechazo que muchas veces vamos a recibir, porque la palabra de Dios nos dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, hermano. Muchas veces al predicar el Evangelio vamos a ser rechazados. Si no predicamos el Evangelio, muchas veces vamos a ser abrazados, muchas veces vamos a ser palmeados. Pero cuando predicamos el Evangelio, muchas veces vamos a ser rechazados. Pero ahí tenemos que tener gozo en nuestro corazón, porque estamos cumpliendo con lo que Jesús nos mandó. No, eso no puede impedir que sigamos predicando el Evangelio. Al contrario, tenemos que predicar con más ansia. Tenemos que orar por aquellos que aún están perdidos, por aquellos que no le conocen. Hermano, el apóstol Pablo confrontaba, predicaba la verdad del Evangelio, pero amaba a los perdidos. Oraba por ellos, se entristecía por aquellos que no alcanzaban la salvación
Y del lugar donde él iba, no dejaba de predicar el evangelio del reino. Él sabía que Dios lo había escogido con un propósito, hermano, de alcanzar a los gentiles. Él tenía claro que el propósito para su vida era ese. Pero ¿sabe qué? Él predicaba el evangelio a toda criatura. Lógicamente, él tenía un mandato especial de parte de Dios. Pero él predicaba a todos. Y como vimos en un principio, tenía un gran dolor por aquellos que no, de sus parientes que habían rechazado a Cristo. Pero por eso nunca dejaba de decir la verdad, sino que siempre predicaba la verdad del evangelio. Hermano, que en esta tarde podamos examinar nuestro corazón. Si realmente hemos creído en Jesucristo. Si realmente hemos creído en este evangelio tan glorioso. O que podamos extenderlo. Podamos alcanzar a aquel que todavía no le conoce, hermano. Dios nos ha puesto en este mundo para que seamos luz. La palabra nos dice que somos embajadores de Cristo, que somos mensajeros, pero no de un mensaje nuestro, sino de un mensaje celestial, hermano. Nosotros somos vaso de barro, pero el mensaje que tenemos para dar es poderoso. El mensaje que tenemos para dar es glorioso, pero debemos darlo. Debemos anunciar las buenas nuevas de salvación a aquel que no le conoce. Porque este es el propósito de Dios, hermano. Como hemos visto hasta ahora, Dios es el que llama. Dios es el que escoge. Dios es el que salva. Pero el método para hacerlo es la predicación del evangelio. Y somos nosotros los encargados de anunciarlo a todo aquel, a toda criatura, hermano. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a darle gracias a Dios porque su gracia nos alcanzó, hermano. Esto, en lugar de hacernos sentirnos mejores o que crezca alguna soberbia en nuestro corazón, nos tiene que llevar a humillarnos delante de Él y a decirle: Señor, es solamente por tu gracia. Podemos ver en tu palabra que nosotros no te buscábamos a ti, que no éramos parte de tu pueblo, que no nos interesaba lo que tú querías, pero tú nos alcanzaste, Señor. Y que tampoco nos sintamos ahora mejores que otros, sino que podamos orar por el pueblo de Israel, que podamos orar por aquellos que aún no han alcanzado la salvación, que realmente podamos amar a aquellos que se están perdiendo, hermano. Así como Pablo sufría, así como Jesús sufría por aquel que se perdía, que nosotros podamos también sufrir en nuestro corazón por aquel que no ha alcanzado la salvación y podamos predicar el evangelio de Jesús.